etapa nasa wesh mauchat kau naente walawechat y cuejac weunun stout ay sesidixu. En el transcurso de estos años hemos tenido unos avances muy importantes que nosotros estamos denominando primera etapa de nuestro proceso, en la que por un lado hemos logrado un posicionamiento político del Junta Tuseñis. Esto es como parte del ejercicio de gobierno propio y de organización propia, y en ese sentido ese sería uno de los grandes avances que tenemos en esta primera etapa. Y luego hemos dedicado estos años a impulsar y consolidar estrategias para el aprendizaje y la transmisión de la lengua a la nueva generación. En ese sentido tenemos 3 proyectos bases, que son el PEC bilingüe, que está hoy en pilotaje en 3 centros educativos o instituciones educativas, y tenemos las escuelas tanto en el método para los aprendices y por otro lado el método para los hablantes puedan alfabetizarse. Estas metodologías y estos procesos además están complementados por toda la línea de atención a semillas de vida que se ha diversificado en el plan de vida a través de los Wasacu, Fiuyat, nidos lingüísticos, diferentes estrategias que en su conjunto han venido fortaleciendo el ámbito de la adquisición de la lengua. Creo que estas diferentes experiencias se han venido consolidando y hoy tienen una fortaleza propia y una ruta bien trazada hacia dónde deben dirigirse para seguir creciendo y seguirse sosteniendo en el territorio, pero además están siendo unos referentes muy importantes tanto para el pueblo nasa como para otros pueblos con lenguas originarias. Entonces, en esta primera etapa podríamos decir que hemos consolidado ese ámbito de la adquisición con estas diferentes experiencias, el ámbito político, pero también el ámbito de la motivación y todo el sentir y la voluntad comunitaria, que como sabemos es el corazón de todo este proceso. Si la comunidad siente y se apropia de todo este proceso, pues desde ahí va a ser el motor de todas estas acciones que estamos emprendiendo. En ese sentido, consideramos que ha sido una primera etapa larga con sus dificultades y sus retos, pero que como equipo, como comunidad y como autoridades hemos dado un paso adelante y estamos a puertas de una segunda etapa para este camino que se nos viene en perspectiva, y que es justamente cómo vamos a enraizar esos procesos de aprendizaje en el tejido comunitario, o sea, básicamente en lo que denominamos el uso. Que todas estas semillas de vida, jóvenes, adultos, que están aprendiendo la lengua y fortaleciendo la lengua, tengan esa oportunidad y que le podamos garantizar esa oportunidad de uso en los distintos espacios, desde salud, desde la misma educación, desde la administración del plan de vida, desde los cuecuenejnuesh. Entonces esa es la gran apuesta a la que nos enfrentamos en los próximos años y que ya estamos empezando, digamos, a diseñar las estrategias para esta segunda etapa. Esto quiere decir que nos llegó la hora comuneros y comuneras y autoridades y ámbitos de poner la mano entre todos, hacer la minga para seguir avanzando en este tema. Con respecto al premio que mencionaba el compañero Ruda, el premio Linguapax 2025 que fue otorgado al hilo de NASA, del Junta Tuseñis del Plan de Vida, Proyecto NASA, por un lado nos llena de mucho orgullo y nos ayuda a reconocer que hemos hecho un buen trabajo hasta el momento, y al mismo tiempo nos pone el gran reto de seguir avanzando y la responsabilidad de que hagamos este trabajo entre todos y todas. Entonces pienso que en buena hora recibimos este premio para empezar esta segunda etapa con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y terminar haciéndoles la invitación a todos y todas para que estemos muy atentos de los canales de comunicación del equipo de Junta Tuseñis, porque vamos a estar invitándolas a distintas experiencias, eventos, encuentros, para que sigamos haciendo esta gran minga por la lengua y la identidad. Llevamos ya unos 15 años
acompañando desde Garavide el proceso de revitalización que se ha implementado aquí en Toribio a través del plan de vida. Y bueno, esta última semana que hemos estado aquí hemos constatado, bueno, que este proceso ya se está firmando y ha dado unos pasos muy significativos, ¿no? En ese aspecto, bueno, las experiencias piloto que se están llevando a cabo en las escuelas para jóvenes, para niños, y la enseñanza de adultos y alfabetización, bueno, probablemente sean pues lo más significativo en ese aspecto, ¿no? Pero este proceso, pues ahora ya estamos en un punto en el que la demanda de recursos, de personas, pues va a ser todavía mayor, ¿no? El PEC bilingüe va avanzando, se va extendiendo, hay cada vez más demanda, la comunidad exige más demanda, entonces hemos podido percibir, bueno, hemos constatado que, bueno, se necesitará más recursos, más personas cualificadas en ese aspecto, entonces, bueno, creemos que es un momento en el que hay que dar un paso, ¿no? Y además de eso también creemos que para avanzar en la vivencia de la lengua originaria en todos los ámbitos de la comunidad, pues además de la escuela, pues otros aspectos de la comunidad tienen que integrarse en ese proceso de la revitalización, ¿no? Ya sea el gobierno propio, ya sean aspectos de la cultura, de la comunicación u otros, ¿no? Entonces hemos tenido reuniones con personas destacadas de la comunidad, con autoridades y demás, y hemos constatado que ellos apoyan el proceso y están en disposición de querer dar esos pasos, ¿no? Y creemos que, bueno, que eso es muy satisfactorio para todo el equipo, que está haciendo un trabajo muy duro y muy grande desde inicios. Y bueno, en ese aspecto, pues desde Garavide y desde los compañeros que estamos un poco apoyando y asesorando este proceso, pues vamos a intentar dar las mejores herramientas para, bueno, para articular esos nuevos pasos que se tengan que dar, ¿no? Ya sea la extensión de los procesos de las campañas educativas, o ya sea en la extensión para poder vivenciar la lengua originaria en otros ámbitos de la comunidad. Y bueno, yo creo que también el premio da Sekchamki wete isateñu yihisa chacha he minjunus tauze hung tenwich tu señi wechicha yatska kuchi na ucha na pachawecha wechicha enas hiyunu kan atsiu aisu unstauna Gualawechat. El proyecto de la ESID es en eso, en lo que viene fortaleciendo de esos trabajos que ya se vienen dando en territorio con el acompañamiento desde educación, plan de vida, proyecto NASA, desde las mismas autoridades, que a pesar de que las autoridades son cambiantes, pero sabemos de que ya hay un posicionamiento y de que las autoridades ya van conociendo y van apoyando estas estrategias, y la idea es de que podamos seguir cumpliendo estos retos que son a largo plazo, que no solamente está pensado a 1, 2 años, 3 años, sino que realmente las instituciones educativas más adelante sean instituciones bilingües, pero que no sean esas 3 instituciones nomás, sino que a nivel de plan de vida pues se acojan este proceso tan bonito, y que la comunidad pues aún más vaya siendo parte de estos procesos de formación en el marco de la revitalización lingüística.